Esta mañana les invito a buscar en 2 Corintios capítulo 12, a tener una lectura bíblica breve para meditar en su palabra. 2 Corintios 12, versos 6 en adelante, dice así la palabra. Voy a buscar en dispositivos electrónicos o en Biblia, pero siempre es bueno mirar el texto. Dice así, 2 Corintios 12, 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta mañana queremos detenernos a mirar al apóstol Pablo y mirarlo a él como un hombre de fe y firmeza. Y queremos ver al apóstol Pablo porque creo que muchas veces nosotros estamos prontos para poder contemplar y deleitarnos en escenas y paisajes como un paisaje natural, cuando viajas y de pronto ves un esplendoroso cuadro delante tuyo de montañas, ríos, o cuando una noche de campamento, a todos nos ha pasado, vemos un cielo estrellado espectacular de lo que no vemos comúnmente en Lima, sino saliendo de la ciudad. O nos quedamos a veces conmovidos solamente por ver una obra de arte, o a veces a un niño con su ternura, cómo conmueve esa escena, ¿cierto? Especialmente los que ya son abuelos, eso se entienden bien, ¿no es cierto? Pero a veces nos conmueven estas cosas todas válidas y perfectas, legítimas, y no nos conmovemos ni nos detenemos ante escenas y personajes de la vida que la Biblia presenta, como la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo es un monumento viviente de lo que significa el poder de Cristo transformando un hombre en la tierra. Y si no has tenido tú el impulso, la necesidad y la disposición de detenerte a contemplar las escenas de la vida de esta persona a la que Cristo transformó, se manifestó e hizo un paladín del Evangelio, es que todavía no has logrado deleitarte en la Biblia de la manera en que es necesario hacerlo, deteniéndote como contempla un cielo estrellado, deteniéndote conmovido como cuando un paisaje se queda grabado en tu memoria. Así tenemos que aprender a contemplar la vida de los grandes siervos de Dios que Dios nos ha dejado en las Escrituras como escenas permanentes que nos acompañen, nos ilustren, nos nutran, nos reprendan y nos inspiren en este desierto de la vida en que vivimos. Y esta mañana te invito a que juntos nos contemplemos por un momento escenas claves de la vida de Pablo, el apóstol Pablo, que a mi entender, y al de muchos, es solo comparado con Moisés en el Antiguo Testamento. Pablo y Moisés son las 2 grandes columnas de Dios en el plan de salvación de la humanidad en la historia. Moisés representa la ley, Pablo la gracia. Pablo solo escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Y eso te habla de la importancia que él tiene para expresar, explicar y revelar de parte de Dios quién es Cristo y qué quiere Cristo de tu vida. Por eso que al mirar a Pablo, miramos a Cristo a través de él. Y vamos a mirar 3 lecciones de la vida de Pablo que a mi entender son fundamentales para la vida de cualquier cristiano en todos los tiempos y que a ti y a mí nos traen un mensaje hoy día. Lo hemos llamado un hombre de fe y firmeza, porque Pablo representa la fe, no que un día dices que ya creo, decir ya creo, hasta los demonios creen, dice la Biblia. ¿Estás creciendo en la fe? ¿Tu fe se está desarrollando?
Estás avanzando en creer más, confiar más y en más asuntos de tu vida en el Señor. Ese es el tener fe, una fe dinámica, no estática en el pasado. Y firmeza te habla de un apóstol Pablo enraizado profundamente, con sus raíces puestos en Cristo, enfrentando las tormentas de la vida como si fuera un viejo roble que inconmovible no se mueve frente a los turbiones y a los vientos huracanados que en la vida todos vamos a enfrentar. ¿Cuál es el secreto de este hombre de fe y firmeza? Creo que son 3 claves de la vida de Pablo. La primera es que él vivió una experiencia de transformación en que pasó de opositor a instrumento del Señor. Pablo vivió una conversión camino a Damasco, cuando él era alguien quien no solamente no creía que Jesús era Cristo. Pablo no creyó que Jesús era el Cristo, no creyó que Jesús era el Mesías profetizado para Israel y esperado por siglos. Él era un estudioso fariseo de las Escrituras y de las profecías, y como todo estudioso del Antiguo Testamento judío, estudiaba esperando un día, si Dios le permitiera la dicha, de él mismo con sus ojos ver al Mesías prometido, al Salvador de Israel que vendría a la tierra. Cuando vino Jesús, él lo desconoció. Dijo, este no es no solamente el Mesías, sino además lo llamó a Jesús un impostor, un falso Mesías, un falso profeta. Y se dedicó con ahínco, con la convicción de la sinceridad de sus erradas creencias, a perseguir a lo que él llamaba la secta del camino, que era el inicio de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y consiguió cartas y autorizaciones y credenciales para mover soldados y mover a la guardia del templo, para, como dicen otros pasajes de Hechos, sacarlo de los cabellos a rastras de las casas, llevarlos a la cárcel, golpearlos hasta obligarlos a blasfemar, negando que Jesús sea el Mesías, y persiguiendo a ellos con ahínco, al punto tal que pide cartas para no solo seguirlos a los cristianos en Jerusalén, sino hasta Damasco, la capital de Siria cercana. Pero camino a Damasco ocurre lo que todos sabemos. De pronto, al mediodía, en el sol del Medio Oriente, quienes han ido al Medio Oriente y saben el sol refulgente que hay, dice la Escritura que de pronto apareció en el cielo un brillo más fuerte que el sol. Al mediodía, un brillo más fuerte que el sol. Y que esa luz los hizo caer en tierra, y que de pronto de esa luz salió una voz y le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Cristo resucitado, manifestándose personalmente a Pablo. Y dice la Escritura que el resto no oyó la voz, solo vieron la luz. La voz fue personalmente dirigida a quien iba, la manifestación de Jesús, muerto y resucitado en gloria, manifestándose como quien era Dios para Pablo. Y Pablo no atina más que hacer las 2 famosas preguntas. Señor, ¿quién eres? Señor es con S mayúscula, no es mister, es Señor con S mayúscula, que implica tú eres una divinidad, tú eres Dios. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo quedó arrodillado, quedó enceguecido, y ahí fue la conversión de Pablo. Y yo creo que ese día es como si fuera una biblioteca enorme, de pared a pared, de esos edificios inmensos que hay de las bibliotecas nacionales. De pronto, en la mente y el corazón de Pablo, toda la estantería con todos los volúmenes pesados, gruesos y antiguos se vino abajo al suelo. Todo lo que él creyó hasta ese momento entró en crisis. Resulta que Jesús era el Mesías. Y eso cambió toda su teología, cambió toda su vida, todo su propósito de vida, y le dio un nuevo motor, un nuevo propósito para vivir a Pablo. Qué experiencia transformadora la de Pablo. Yo creo que todos, salvando las circunstancias y detalles de Pablo, tenemos que vivir lo que vivió Pablo.
Es decir, sin necesariamente ver una luz refulgente, sin necesariamente escuchar una voz del cielo, sin necesariamente que veamos al Cristo resucitado. Todos necesitamos un encuentro personal con Cristo que transforme nuestra vida. Es lo que llamamos hoy entregarte a Cristo, arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo y reconocerle como tu Rey de reyes y Señor de señores. Ahí empieza la vida cristiana, la conversión, la entrega a Cristo y inicia el proceso de transformación de tu vida que dura toda la vida. Años más tarde, Pablo cuenta de esta experiencia en su penúltima carta que escribe antes de morir estando preso en Roma. En 1 Timoteo, él recuerda esta experiencia y mira cómo la cuenta. En 1 Timoteo 1, dice: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¿Qué marcó la transformación de la vida de Pablo? Lo marcó la gracia de Dios, la gracia que perdonó sus pecados. Todos los pecados que hemos cometido antes de Cristo, todos los pecados en nuestra vida fueron perdonados para empezar un proceso de transformación en nuestra vida. Pero me llama la atención que aquí lo que Pablo dice es: él me consideró digno de confianza. En la tercera línea, en la Reina Valera, en la versión dice que Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y cuando tú escuchas me tuvo por fiel poniendo en el ministerio, puede sonar a algunos equivocadamente como a que Dios lo miró, que él iba a ser fiel o que él era fiel y entonces por eso lo llamó. No es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo reconoce que él no era fiel cuando el Señor lo llamó, como vemos la diapositiva siguiente. Él no era fiel, al contrario, él estaba siendo infiel, persiguiendo a Jesús en contra de él y diciéndole mentiroso. Así que Dios, en primer lugar, a los que no somos fieles, Dios tiene el poder de hacernos fieles. Y esto es muy importante, porque cuando uno empieza la vida cristiana, uno ve la vida cristiana y ve a los cristianos y dice: paso, ya que todo eso tengo que hacer. No, yo no jalo para tanto, ¿no? Y la gente dice: yo no creo que pueda ser cristiano, porque yo no creo que pueda cumplir lo que el Señor me manda. ¿Has escuchado ese argumento? O no me bautizo porque, mira, yo no quiero ser hipócrita, ¿no? Claro, solamente quiere ser desobediente. No me bautizo porque como no quiero ser hipócrita, entonces no quiero decir que soy cristiano y al final no cumplo el cristianismo. Porque como no soy fiel, entonces la lógica es, la lógica torcida, soy más auténtico siendo infiel que tratando de ser fiel. Así que el argumento de que porque soy imperfecto no sirvo al Señor, o porque soy imperfecto, inconstante, voluble y no fiel, no puedo comprometerme con Cristo, es mentira y es falsa. Porque aquí la palabra de Dios dice que Pablo no era fiel cuando el Señor lo llamó, era blasfemo, insolente y perseguía a la iglesia. Y el Señor lo llamó. Lo que ocurre es que la fidelidad viene de lo que Dios hace en nuestra vida, no de lo que tú haces en tu vida. Tú nunca serías fiel al Señor. Solo el Señor te puede hacer un hombre, una mujer fiel a Cristo. Él tiene el poder de al inconstante hacerte constante. Dios tiene el poder del que es seducido tan fácil por el mundo a darte victoria como Daniel frente al mundo. Dios tiene el poder de darte a ti la actitud de humildad para obedecer a Cristo cuando tu naturaleza carnal te tira para el monte y te jala más al mundo. Dios tiene el poder que ni tú ni yo tenemos para hacernos a nosotros tendientes a ser infieles a Dios, a ser fieles al Señor. No olvides que la palabra fiel viene de fidelidad, viene de fe, viene de fide. Significa que, ¿qué es la fidelidad? Es tener fe en el Señor en todo momento y confiar en Él, que Él te dará el poder para vencer. Pero además este hecho de que dice que me tuvo por fiel poniendo en el ministerio, aclara otro aspecto. Y es que muchas veces creemos que no entendemos que ser fiel al Señor es requisito para servirle. Ser fiel a Dios es prerequisito para poder servirle. ¿Y qué significa ser fiel al Señor? Tener una relación personal con Dios, con la palabra y la oración, en la que recibe bendición de Dios. Y Dios obra en tu vida, de manera tal que tú puedes compartir con otros a través de tu servicio la bendición que Dios te está dando por tu relación fiel con el Señor.
Entonces tu servicio no es una sequía seca en la que no pasas nada, sino solo activismo, sino es una sequía donde corre la bendición del agua de vida del Señor que en tu relación personal estás recibiendo cada día. Y el servicio se vuelve dinámico, espiritual y multiplicador. Pero a veces entendemos mal y decimos, no, mira, fulano de tal no está bien con el Señor, no viene a la iglesia, están dando hasta el perno. ¿Por qué no lo ponemos a servir y le damos un cargo en la iglesia para que más bien Dios lo bendiga y se vuelva fiel? No, no es el orden. Fíjate cuál es el orden. El ser fiel es prerequisito para poder servir al Señor. Así que no podemos nombrar a uno mentor o a uno en una función para que se arregle espiritualmente. No, primero tiene que arreglarse espiritualmente, arrepentirse de sus pecados, comprometerse con el Señor, tomar fidelidad con Dios, mantener una relación personal y entonces servir a Dios. El servicio no reemplaza nunca la comunión con Dios, ni debe reemplazarlo. La relación con Dios es la base del servicio y no al revés. Así que seamos fieles primero. Y una vez que eres fiel, ¿qué dice el Señor? Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. No te preocupes por extender tu actividad y tu servicio. Preocúpate por profundizar tu fidelidad a Dios. Y en esa profundidad personal, Dios se encargará de extender tu servicio. Así que primero es la fidelidad, segundo es el servicio. En ese orden debe ser siempre. Y Pablo lo entendió, vivió una arrobadora relación personal de adoración con Cristo, apasionado en su vínculo con el Señor diario, y desde allí fue fuente de bendición a tanta gente. Vivió una transformación en su relación con Dios, primero, y luego en su relación con el mundo. Pero hay una segunda lección que aprendemos de Pablo, y que viene como consecuencia de esto, y es que ¿por qué esta transformación en Pablo? Porque él descubrió que Cristo era el centro de la vida. Para él, Cristo no era la sección religión, y que tenía otros asuntos importantes que hacer, y que en la sección religión Cristo era lo importante. No, él descubrió la centralidad de Cristo en todos los asuntos de su vida. Que Cristo tenía que ser supremo y Cristo tenía que ver con todo, con su presupuesto familiar, con su dinero, con su matrimonio, con sus hijos, con su trabajo, con su profesión, con su salud, con los niños, con la abuela y con todo. Es decir, que Cristo era el centro de su existencia, no el centro del domingo solamente, el centro de su vida entera. Y esto es una de las cosas que significa fidelidad. Fidelidad no es que me acuerdo de Cristo y después el resto de la semana hago como quiero y como puedo. Es poner a Cristo en el centro de tu vida y en orden supremo sobre todas las cosas. Cristo es todo y el resto es complemento. Eso es lo que decía y creía Pablo. Cristo es todo, en todo, y el resto, complemento. Todo lo demás es solo complemento a la centralidad de Cristo. Si no entiendes hacia Cristo, es que no entiendes a Cristo en su dimensión divina y totalizadora. Nosotros creemos generalmente en América Latina en pequeños Cristos, Cristos indefensos como el niño de Belén, cuando Cristo es un Cristo preencarnado y preexistente a Belén, porque Él es Dios. Creemos en un Cristo pequeño como el de la Semana Santa, muerto y que da lástima, y no en el Cristo resucitado, de poder, que tiene poder para rescatar tu vida, y Él tiene pena de ti, no espera pena de ti hacia Él, Él tiene pena de ti. Cristo es el Cristo de poder, es el Cristo de misericordia, y hay un pasaje en que escribe Pablo, que en resumen, creo, es el mejor pasaje a mi entender de las cartas de Pablo, que resumen la visión de grandeza de Cristo que los cristianos tenemos que tener, porque si no tienes este Cristo en su superlativa dimensión, es que no tienes al Cristo verdadero delante tuyo, delante de tus ojos. Fíjate lo que dice Pablo, porque por medio de Él, Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, es decir, toda la realidad, tangible e intangible, material y espiritual, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas, Cristo, y mantiene unida toda la creación. Hay tres afirmaciones
que si no las tienes claras de las dimensiones de Cristo, estás creyendo en otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia y que tienes que entender y reconocer en tu vida diaria. La primera afirmación que hace Pablo es que él dice de la grandeza de Cristo, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Es decir, todo fue creado por Cristo. ¿Sabías tú que Cristo te creó? ¿Que Cristo te formó antes que nacieras? Porque Cristo estaba no solamente en Belén, sino como era Dios, existía antes de Belén, de haber nacido allí en Judea cuando se encarnó. Él existía desde siempre, existió desde la eternidad, porque como es Dios, es eterno, y por lo tanto existía antes de Génesis 1, antes de la creación de todo. Cuando no había nada, Él ya estaba, porque Él es en Dios y en el Padre uno mismo. Así que hay un Cristo cósmico, hay un Cristo del universo, antes del Jesús de Nazaret, donde ese Cristo tomó forma humana para morir en la cruz y resucitar por nosotros. Pero antes de ese Cristo venir en Jesús, por Jesús o como Jesús, Él era antes y estaba antes de Génesis 1:1, cuando se dijo, en el principio era Dios. En ese momento Cristo creó todas las cosas. Quiere decir que Cristo es la matriz del universo. Cristo es el molde del que salen todos los seres humanos. Cristo es la fuente de tu vida. Cristo es la causa de tu existencia. Él es el por qué estás aquí. Él es el que antes de que exista nada te hizo a ti con el propósito que lo conozcas en esta tierra y lo sirvas. No para que vivas para tus propósitos, sino para aquellos por los cuales fue la causa por la cual tú has venido a existir en este tiempo y en esta parte de la historia. Y a mí me impresiona esto, porque te hace ver exactamente, en primer lugar, de dónde venimos. Te responde a la gran pregunta de todo: ¿de dónde venimos? Bueno, viene tu padre, tus abuelos, bisabuelos, haz tú el estudio genealógico que quieras, pero la Biblia te dice que la causa última es Cristo. Cristo es quien te fraguó en el molde de la eternidad y antes que existan todas las cosas te escogió para que lo conozcas y le sirvas aquí en la tierra. Esa es tu principal causa de existencia, si no lo habías entendido. ¿Qué importancia tiene esto? Tremenda, porque en un mundo que hoy día niega la creación y cae en el concepto falsamente científico de la evolución, es importante. Fíjate lo que dice un ateo conocido, no voy a marearlos con nombres, que durante 50 años propugnó el ateísmo y él llega a descubrir que está equivocado. Y fíjate cómo le explica él también. Él dice, si quería mantener mi ateísmo, él dejó el ateísmo. Si quería mantener mi ateísmo, tendría que creer que la nada produce todo. Lo que no tiene vida, produce vida. Lo accidental produce información, es decir, lo desorganizado produce organización. La inconsciencia produce conciencia. La materia produce razonamiento. Y llega a la conclusión, necesitaba más fe para seguir creyendo eso. Necesitaba más fe para creer eso, esa ilógica forma que creer que puede haber un Dios supremo y personal en el universo como causa de toda la existencia. Bueno, quiero decirte algo más. Esa causa suprema de todo orden y existencia y de un diseño inteligente en el macrocosmos y en el microcosmos, además Pablo le pone un nombre. Ese es Cristo, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios inició todo, porque cuando habló Dios, se hizo el cielo, la tierra, los satélites, las galaxias, todo lo que existe en el universo. Cristo no es el Cristo de los cristianos. Cristo no es el Dios de un grupo de personas. Él es el Dios del universo. Es la grandeza que Pablo descubre y que tenemos que salir nosotros y destapar nuestros sesos para entender bien lo que implica esa realidad. Él es el Dios del universo que vino en Jesucristo. La segunda cosa tremenda que dice Pablo aquí es que no solamente Cristo es el origen, sino él dice, todo ha sido creado para Él. Una cosa es que Él sea la causa de todo y otra cosa es que Él sea el propósito, la meta final, la meta suprema que te da significado en tu vida. Pues aquí dice que todo ha sido creado para Él.
y todo te incluye a ti y a mí. Quiere decir que nosotros podemos escoger vivir para lo que quieras. Tú puedes escoger vivir como propósito en tu vida primero, hacerte cristiano, pero en la práctica vivir para el éxito profesional, en la práctica tener prioridad en el dinero, en la práctica tener prioridad suprema en tu esposa y en tus hijos, en la práctica poner primero tu placer y diversión, en la práctica poner primero el poder y la popularidad. Puedes poner lo que tú quieras como propósito de vida. Pero lo que Pablo está diciéndonos es que nunca encontrarás propósito en tu vida sino en Cristo. Porque tú fuiste creado para Él. Es decir, Dios diseñó tu alma y la existencia humana de todos para que vivamos para Cristo. Él nos diseñó para que solamente siendo a la imagen y semejanza de Cristo, siendo transformados a su semejanza como Él es, encontremos la plenitud del significado de la vida, la plenitud de la paz, el gozo, el sentido de valor y de la emoción que en tu vida te hace sentir que vives por algo que vale la pena. Solo Cristo te lo puede dar, porque tú no fuiste creado para ninguna cosa terrenal como meta suprema, ni ninguna cosa material, ni de este tiempo puede darle significado, valor, contenido a tu corazón. Testimonio personal: conozco a Cristo más de 40 años. Y la vida cristiana tiene sus batallas y subidas y bajadas como todos, porque soy pecador como tú, pero me agarro de Cristo. Y de pronto me agarro de Cristo más que tú, pero es la única diferencia, porque la diferencia es Cristo, no yo. Y te puedo decir algo. Tú puedes viajar, comprar, conocer, vivir, esforzarte, tratar de hacer la vida lo más lo más pasable, lo más llevadero posible. Pero a la larga te das cuenta que nada de esto llena tu corazón y que lo único que satisface tu alma y la llena hasta saciarte internamente y satisfacerte plenamente en tu alma, en tu corazón, es el pan de vida que es Cristo. Prueba los banquetes suculentos que quieras que este mundo te pueda ofrecer, siguiendo hablando en metáfora, pero solo el pan de vida calma el hambre espiritual. Y el pan de vida es Cristo. ¿Has descubierto ya toda esa experiencia como la he descubierto yo en mi vida? Yo creo que muchos aquí que ya tienen un camino en el Señor saben de lo que estoy hablando. Mira, el mundo te ofrece banquetes suculentos. Tómale foto, guárdalo en la galería de fotos y después se le enseñas a tus hijos y a tus nietos. Pero nada de eso traerá satisfacción, plenitud. Llegar al máximo de tu desarrollo como persona, como hombre o mujer, como padre o esposo, hijo o profesional, es imposible sin vivir para Cristo, porque para eso fuiste creado. Es el diseño de Dios y nadie cambia el diseño de Dios. Te guste o no te gusten las reglas, esas son las reglas, Señor. Es lo que Dios ha dispuesto, que ha sido diseñado para Cristo y solo en Él encuentra significado. Por eso es que decimos bien claramente, la vida cristiana y Cristo no vino a la tierra para que tú seas feliz. Dios no mandó a Cristo a morir en la cruz y a resucitar para que tú y yo seamos felices. Dios mandó a Cristo a la tierra a morir y resucitar para que vivas en Cristo. Y viviendo en Cristo encontrarás la felicidad. Pero si tu prioridad es la felicidad y no Cristo, nunca la hallarás. Dios se encargará de eso, porque te sales del esquema que Cristo diseñó. Discute con Dios, listo. Cuando vayas a la presencia de Dios, le llevas tu pliego de reclamos. Pero Dios es sabio y Dios es bondadoso, porque como Él sabía que nunca, en nada, en la tierra encontraríamos ese sabor de vida que solamente da la presencia de Cristo, Él mandó a Cristo a la tierra para que tengas la vida verdadera que solo Él nos sabe dar. Si nunca has experimentado esta vida verdadera de Cristo, sé que no sabes ni entiendes de lo que hablo. Lo que te digo es, te desafío y te invito a que vivas la vida que viene de Cristo. Eso es lo que vale la pena vivir. Lo demás es para la foto. Llénate de fotos. Yo prefiero llenarme de vida en Cristo Jesús.
Esa es la respuesta de Pablo. Por eso que Pablo vivía y moría por Cristo. Descubrió que esa era la savia del árbol de la vida que llenaba su corazón de paz, que cada mañana abría los ojos y estando preso, él podía decir, ojalá que conozcas al Cristo que yo conozco. Él tenía una vida que el mundo no conocía, una paz que el mundo no conocía, una alegría de vivir que el mundo no conocía, porque venían de Cristo. Vienen de Cristo. Y eso es lo que hay que conocer. Y lo último que dice Pablo es además, él no dice solamente que Cristo es el origen, que Cristo es el propósito, hay más. Él dice, Cristo es entre el inicio y el fin, Cristo es en el medio de todo. Él dice, en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen. Es decir, Él es el sustento. Él es el que nos da permanencia, es el que nos da estabilidad en medio de los avatares de esta vida. Que a veces no sabes si vas o vienes en la vida, ¿no es cierto? Tanta vuelta que da uno, ¿no es cierto? La vida que te revuelca como la ola en el mar. Bueno, Cristo es el que permanece, sustenta la vida y da estabilidad al corazón de uno. Cristo está en comienzo, al final y al medio. Te pregunto, ¿vives con ese Cristo en esa dimensión? ¿Todo en tu vida funciona Cristo? ¿O todavía estás queriendo armar tu vida sin Cristo, un pedacito, y Cristo aquí, y cuando esto no funciona, lo llamas a Cristo para que venga a ayudarte en tu pequeño mundo? ¿O has entendido que todo tu mundo solo se explica, se ordena y funciona en función de Cristo? Y eso no te hace que te tengas que venir con un sleeping bag al templo, ni meterte un convento, ni raparte y ponerte una túnica naranja. Significa simplemente que todo está relacionado con Cristo. Y eso no trae ni aburrimiento, ni pesadez, ni tristeza. Todo lo contrario. Trae orden y bendición. Pablo termina esta sección gloriosa de Colosenses diciendo, todo esto es ¿para qué? Para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Cristo sea la máxima autoridad. Cristo sea lo máximo en nuestra vida. No hay nada comparable con Él, nada que compita con Él, nada que lo oscurezca a Él. Él tiene que ser el todo en todos. Y lo demás en función de Él y dando vueltas en relación a Él y ordenado por Él. Cuando entiendes esto, le adoras a Cristo, sirves a Cristo. Esto para el cristiano que lo vive, sabe que no hay ninguna imposición, no hay ningún legalismo, no hay ningún fanatismo. Es fuente de la vida, fuente de orden, fuente de paz y fuente de bendición. Te invito a Cristo, al Cristo cósmico, sea el centro de tu vida y no solo de una parte de tu vida. Esa es una de las claves de la vida cristiana. Y finalmente, porque Cristo era la fuente de su vida, Él descubrió la firmeza frente al sufrimiento. La firmeza frente al sufrimiento. Solo cuando Cristo está antes, durante y después, que venga lo que venga. Como le digo a mis hijos siempre, que venga lo que venga en la vida, si estás con Cristo, estás para adelante y en victoria, porque es parte del plan de Dios. ¿Aún el sufrimiento es parte del plan de Dios? Sí, señores, aún el sufrimiento es parte del plan de Dios. El sufrimiento no es el enemigo, no es el que interrumpe el plan de Dios, no es lo que malogró tu linda vida. Algunas personas me dicen, pastor, si yo no tuviera esta prueba, esta dificultad, este problema en esta casa y viviendo con esta gente, yo sería un santo varón de Dios. Le digo, mira, yo te digo al contrario, si vas a llegar un día a ser un hombre en victoria, en bendición y de bendición a los demás, es justamente a través de estos sufrimientos que Dios te ha permitido, porque para eso te lo manda Dios, no como obstáculo, sino el pasajero que te acompaña en el tren de la vida para pulir nuestras vidas y cambiar nuestro carácter egoísta, carnal y débil. Un pastor cuenta en un libro que en su casa tiene muchos cuadros, pero el cuadro que más le encanta es este, que tiene este lema que dice, cada logro tiene un precio, cada meta un oponente, cada victoria un problema que enfrentar, cada triunfo un sacrificio. Es decir, nada que valga la pena en esta vida se consigue sin sufrimiento. Nada. El sufrimiento es parte necesario, indispensable en las manos de Dios como instrumento poderoso de Dios para pulir nuestras vidas. Y por lo tanto, no hay victoria sin sacrificio, no hay servicio sin ir a la cruz que dé frutos espirituales,
No hay transformación de vida sin que implique obediencia y renunciar a cosas de este mundo, lo que tu corazón quiere. No hay posibilidad de conocer a Cristo si no estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirle. Conocerás a otro Cristo, pero no al Cristo del universo. Pablo entiende esto y él vive una firmeza que es ejemplo para nosotros. A nosotros todos, que cuando viene la prueba, la dificultad, la enfermedad, nos turbamos, como es normal, porque somos humanos. Pero fíjate, Pablo, la firmeza que tiene, buscaba en el diccionario, la firmeza que es. La firmeza que tenía Pablo es esta: la solidez de mente y espíritu, valor inconmovible frente a las dificultades y el peligro. Pablo era un hombre firme, tenaz, y cumplió su misión con resuelta determinación. Pablo no era un pedazo de gelatina. Pablo no era un cristiano aguado. Pablo era un ladrillo, King Kong. Y había aprendido eso, no porque él era así. El Señor había hecho de la gelatina un ladrillo King Kong. Y muchos de nosotros como cristianos tenemos que vivir esta transformación química del alma, de pasar de gelatinas a ladrillos King Kong, de firmeza, de que nada nos aparte de Cristo toda nuestra vida, ni nos enfríe. Por eso es que creo que Pablo descubrió que el sufrimiento tenía un propósito en los ojos de Dios distinto a lo que entendemos. Y él escribe en 2 Corintios este texto que habla acerca de cómo él entiende el sufrimiento. ¿Quiere saber cómo entendía el sufrimiento? Que es clave de la vida cristiana, porque no hay cristianos sin sufrimiento. Hay que saber cómo manejarlo, para que no te enfríe, no te aparte, no te amargues, no te resientas, no te rebeles contra Dios. Él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Interesante, porque dice que por causa de tanta bendición que Dios le había dado, recuerden que fue hasta el tercer cielo, vio a Cristo resucitado, para que no se le suban los humos, Dios le puso un aguijón en la carne, para que se mantenga humildito, no pierda la ubicación. Ese aguijón en la carne, muchos en la Biblia, Pablo nunca explica en qué consistía. Y los teólogos y comentaristas a lo largo de la historia cristiana han tratado de poder deducir, sin tener certeza absoluta, qué podía ser. Algunos han dicho que era posiblemente tentaciones que el diablo le mandaba muy fuertes, de negar al Señor y abandonar todo, y por eso él lo llama al aguijón un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba y le hacía ver su fragilidad y su absoluta vulnerabilidad. Y sin nunca caer en el pecado, era constantemente azotado por estas tentaciones. Otros creían que el aguijón en la carne era una enfermedad, y hay hipótesis distintas. Unos creían que era tal vez el paludismo, muy en boga como pandémica en aquel tiempo, cuando no había todavía vacuna contra el paludismo, como lo hay ahora. Y entonces, por lo tanto, al contraer el paludismo, muchas veces en su vida era azotado por altas fiebres que lo llevaban tal vez incluso a alucinar y por momentos caer en desvaríos, y en los viajes transpirar enormemente y días estar sometido a esa crisis hasta que mejoraba y empezaba otro viaje y de nuevo venía la crisis de la fiebre del paludismo, y así estuvo toda su vida. Y él tal vez se refiere a esto como el aguijón en la carne. Otros piensan que se refería a una enfermedad en los ojos, porque en Gálatas dice: te escribo con grandes letras, y siempre usó un escribano para escribir y nunca él escribía directamente. Y algunos le entienden que tenía una enfermedad en los ojos que hacía que muchas veces su pure esté botando sangre o a un pus, y que le daba un aspecto repulsivo ante los demás. No sabemos qué era, pero la palabra aguijón en el griego sí tiene un significado muy claro. Aguijón en el griego, dice en la siguiente diapositiva, que es la palabra griega escolope. ¿Y eso qué era? Escolope, una estaca de madera puntiaguda y afilada. Y él dice que tenía un escolope en el aguijón de su cuerpo, atravesando su costado, un aguijón. Este aguijón, él pidió a Dios que se lo quite. Dice en la siguiente diapositiva, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. 3 veces. 3 veces es un hebraísmo, es decir, un montón de veces he rogado al Señor.
Eso es lo que significa. Muchas veces he pedido al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta sorprendente de Dios? Fíjate el siguiente pasaje. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Y muchos se sorprenden. Pues dice, pastor, pero Pablo ha pedido que el Señor le quite esto. ¿Por qué no le responde? Es que nosotros creemos que pedir al Señor siempre significa como piquete de huelga en los puertos del cielo, que Dios me la tiene que dar sí o sí, que está comprometido a responder mi oración. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando tú pides a Dios, Dios te responde según su voluntad y sus planes contigo y te puede decir sí, no o espera. Sí, no o espera. Y nosotros creemos que siempre tiene que ser sí. Y cuando no va a decir, renegamos de Dios para que venga a la iglesia, ya no me cuente conmigo, olvídense de mí en RT y tampoco cuente conmigo en los encuentros. Me peleé con Dios, como chiquito, ¿no? Cuando le quitan el juguete. Bueno, es que Dios es Dios y nosotros sus siervos, nada más. Y la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y así ocurre con las enfermedades. Cuando viene la enfermedad de un ser querido, nosotros queremos pedir que el Señor lo sane. Y hay que confiar. ¿Y Dios tiene el poder de sanar? Sí tiene el poder de sanar, pero sana conforme a su voluntad. Y por lo tanto te puede decir sí, te puede decir no y puede decir te espera. Si no hubiera este no de Dios, no existiría en la Biblia el versículo que dice que el profeta Elías, que hizo tantos milagros y sanidades en otros, dice allí que se enfermó de la enfermedad de la que tenía que morir. Si la respuesta de Dios fuera siempre sí, no existiría ese versículo y en realidad nadie moriría. Estaríamos con nuestros abuelos aquí todavía, tatarabuelos, hasta acá estaría hasta Huáscar, ¿no es cierto? Atahualpa y Francisco Pizarro, ojalá convertidos. Pero ¿por qué no están acá? Porque la vida aquí es corta para irnos a la eternidad. Y por lo tanto tenemos que aprender la aceptación y el contentamiento con la voluntad de Dios. Y eso significa, bástate mi gracia. ¿Qué está diciéndole el Señor con eso a Pablo? Le dice, mira, el aguijón no te lo quito, vas a tenerlo, pero mi gracia es suficiente para darte todo lo que necesites tú para vivir en victoria, en paz, en fe, en la gracia, en la protección del amor de Dios. Y la gracia de Dios es la misericordia y el poder de Dios para darnos a nosotros lo que necesitamos, aún más de lo que merecemos. Más de lo que merecemos. Eso es gracia. La gracia te da la fe, la gracia te da la paz, la gracia te da la protección, la gracia te da la victoria, la gracia te da lo que te falta para vivir en bendición, aún con el aguijón encima, como tuvo que vivir Pablo. Te pregunto, ¿tienes un aguijón en tu vida? El Señor posiblemente te diría como Pablo, bástate mi gracia. Busca la gracia de Dios, todo lo que necesites para vivir en paz, en fe, en bendición y ser de bendición para los demás. Termino con un poema de un soldado anónimo de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Él, entendiendo lo que era la gracia, trayéndola a Dios en medio de los aguijones de la guerra, él escribe esta tremenda y hermosa oración, que es un poema. Fíjate lo que dice. Dice, pedí a Dios ser fuerte para hacer grandes cosas, y Él me hizo débil para que con humildad aprendiera a obedecer. Pedí a Dios que me diera salud para hacer grandes cosas, y Él me dio enfermedad para que hiciera cosas mejores. Pedí a Dios riquezas para ser feliz, y Él me dio pobreza para que fuera sabio. Pedí a Dios poder para que los hombres me elogiaran, éxito, ¿no? Y Él me dio debilidad para que pudiera sentir la necesidad de Dios. Pedí a Dios todas las cosas para disfrutar de la vida, y Él me dio vida para que pudiera soportar todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que necesité. Y casi contra mi voluntad, las oraciones que no hice fueron escuchadas. Entre todos los hombres, nadie es tan bendecido como yo. Qué tremenda oración. El ver no lo que el mundo corre tras ello, sino ver a Cristo
como la gracia que nos sustenta aún en medio de nuestras crisis, aguijones y debilidad. ¿Has entendido lo que Cristo quiere darte en tu vida? Más allá de todo lo que necesitas, Cristo quiere que lo conozcas, al Cristo cósmico, la grandeza del Cristo que cautiva el corazón del hombre y de la mujer, del joven y adulto. Cuando lo vemos, Cristo deslumbra con su gloria, su majestad, su reinado, su poder y su misericordia y su humildad, para que ese Cristo glorioso le lave los pies a los discípulos. ¡Qué persona! ¡Qué grandeza de Cristo que nos hace falta aprender de Él! Ese es el Cristo que te hace falta conocer en tu vida, más allá de un domingo, más allá de Semana Santa y más allá de Navidad. Necesitas al Cristo centro de la vida. Te pregunto, ¿mantienes a Cristo como el centro de tu vida? ¿O lo has tenido en el centro de tu vida y hoy día el mundo te jala como a Tupac Amaru de los cuatro costados y tú lo permites y pierdes a Cristo de ser el centro de tu vida? Cristo es todo, en todo y para todos. Y lo demás, complemento. Si no estás viviendo así, no estás viviendo la vida de Cristo en plenitud. Te invito a orar para terminar y acercarnos al Señor y de pronto reconocer que necesitamos venir a esta centralidad de Cristo, la que no te hace fanáticos ni religiosos aburridos, te trae vida sabia, te trae sustancia, te trae pan para el alma, te trae propósito a la vida. Vamos a orar cada uno y cada uno hable con el Señor Jesús directamente, como Jesús habló con Pablo. Él quiere hablar contigo para que tú decidas en qué lugar pones a Cristo en tu corazón. Cerramos los ojos y tú díselo al Señor. ¿Cómo respondes a su llamado a que Él sea el centro de tu vida? Te invito a que tú vengas a Cristo y lo pongas como la verdad suprema. En silencio cada uno responde a Cristo. Señor Jesucristo, escuchamos tu voz por tu palabra llamándonos a venir al Cristo supremo y a reconocerle como tal. Perdónanos cuando nos dejamos llevar, envolver, enredar, alejar por cosas de este mundo, olvidando que fuimos creados para Cristo y por Cristo. Permítenos cumplir en Él, descubrir a Cristo en su grandeza. Más de lo que hemos conocido, queremos conocerte, Jesucristo. Te reconocemos tu señorío, te reconocemos como máxima autoridad, te reconocemos como el centro de todo en nuestra vida. Te reconocemos, Señor, como la sustancia y la esencia de nuestro vivir. Padre, ponemos nuestra vida en Cristo una vez más y pedimos que sigas obrando en nosotros y nos ayudes a enfrentar el aguijón con tu gracia. Danos paz, danos fortaleza, danos contentamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.